Tercer grado. Lengua materna. Para tomar una decisión. Criterios de selección. Bienvenidos a todas y todos a la Estrategia Aprende en Casa 2, 2020-2021. Esperamos que esta sesión sea muy enriquecedora. Mi nombre es Enrique Rodal y en esta sesión acompañará a la maestra Gisela Hernández. Alumnas y alumnos, bienvenidos a Aprende en Casa 2. Durante los siguientes minutos hablaremos sobre la importancia de expresar de manera clara nuestros argumentos y sustentarlos con información correctamente analizada al debatir sobre un tema. Para ello, tendremos que tomar decisiones importantes e identificar criterios al momento de seleccionar el tema para un panel. Por ello, nuestra sesión se llama Para tomar una decisión, criterios de selección. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión para tomar una decisión, criterios de selección, son 1. Cuaderno. 2. Bolígrafo. 3. Su libro de texto. Te sugerimos, en la medida de lo posible, tomar notas, así como registrar las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el desarrollo de la sesión. Estas las podrás resolver al consultar tu libro de texto o al reflexionar en torno al reto que se planteará. ¡Comenzamos! ¿Cómo están? ¿Qué actividades han llevado a cabo en días pasados? Si se fijan, siempre que realizamos alguna actividad, nos vemos en la necesidad de tomar alguna decisión, desde el momento en que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Por ejemplo, elegir qué ropa vestiremos ese día, qué vamos a desayunar para lograr una alimentación balanceada, si vamos a jugar un rato o resolvemos los retos escolares que vimos en Aprende en Casa 2. Cuando estamos en nuestro momento de esparcimiento, la situación no se torna más fácil, pues tenemos que elegir lo que haremos. Jugar algo en particular, escuchar música, ayudar en las tareas de la casa, ver la televisión, tomar una siesta, en fin, nuestra vida está llena de decisiones. Pero considero que lo más complicado se presenta cuando debemos tomar decisiones en cuestiones de estudio, cuando la actividad académica nos plantea el reto de tomar una postura o seleccionar algo en particular. Por eso quiero compartir con ustedes la siguiente historia. Escuchen con atención cada detalle que se presente, los aspectos que menciona y el problema que plantea, porque tendrán que participar en ello y tomar una decisión. El florero de porcelana, cuento zen. Un gran maestro y un guardián compartían la administración de un monasterio zen. Cierto día el guardián murió y había que sustituirlo. El gran maestro reunió a todos sus discípulos para escoger quién tendría ese honor. Voy a presentarles un problema, dijo. Aquel que lo resuelva primero será el nuevo guardián del templo. Trajo al centro de la sala un banco. Encima estaba un florero de porcelana, carísimo, con una hermosa rosa roja que lo decoraba y señaló. Este es el problema. Los discípulos contemplaban perplejos lo que veían. Los diseños sofisticados y raros de la porcelana, la frescura y elegancia de la flor. ¿Qué representaba aquello? ¿Qué hacer? ¿Cuál era el enigma? Todos estaban paralizados. Necesito que en esta ocasión tomen una decisión, reflexionen y definan su respuesta. ¡Qué complejo dilema, maestra! Ustedes en casa escriban en su cuaderno las siguientes preguntas y contéstenlas. Si tú fueras uno de esos discípulos,
¿cuál crees que sería el problema que te está presentando el gran maestro? ¿Cómo lo resolverías? Escuchemos algunas respuestas a estas cuestiones. Pues a mi parecer el problema es que no sabemos si el jarrón tiene tierra o tiene agua para la flor. Entonces la solución sería que primero checáramos si tiene pues agua y los nutrientes para que crezca, y si no, pues regarla y ponerle tierra. El problema es el florero de porcelana con la rosa roja. Lo resolvería, bueno, primero lo quitaría del paso y lo colocaría en un lugar donde no corra mucho peligro. ¿Y ustedes qué postura toman? ¿Cuál es el problema y cómo lo solucionarían? ¿Qué les parece? ¿Su postura coincide? ¿También pensaron en colocar tierra para que la planta se nutriera o notaron que el jarrón es el secreto? Escuchemos otras opiniones. Bueno, yo, después de pensarlo un rato, llegué a la conclusión que el florero era el problema. ¿Por qué? No lo sé. Pero ese era el problema con el cual lidiar. En cuanto a la solución, yo lo quitaría del banco y lo pondría en otro lugar. Yo considero que el problema es que le falta agua al jarrón, y mi manera de solucionarlo sería echarle agua para que la flor se mantenga viva más tiempo. Si yo fuera un discípulo, consideraría que el enigma es tratar de mantener la flor tal y como está. Y lo solucionaría buscando la forma de mantener la flor viva y que siga estando radiante. ¿Se parece a lo que ustedes respondieron? ¿Coinciden con su análisis? Estoy segura que sería sumamente interesante escuchar lo que cada uno de ustedes analizó y decidió. Si nuestra historia no tuviera un final cerrado, nos permitiría debatir sobre las diferentes posturas. ¿Quieren saber qué sucede en la historia? Bueno, escuchen con atención y comparen sus respuestas con la que se dan en el audio. Al final, podrán decidir si coincide con el discípulo que descubrió el problema. Veamos cómo se enfrentaron a este gran enigma. Después de algunos minutos, un alumno se levantó, miró al maestro y a los demás discípulos, caminó hacia el hermoso florero con determinación y lo tiró al suelo. «Usted es el nuevo guardián», le dijo el gran maestro y explicó. «Yo fui muy claro. Les dije que estaban delante de un problema. No importa qué tan bellos y fascinantes sean los problemas, tienen que ser eliminados». Un problema es un problema. Puede ser un florero muy caro de porcelana, un amor que ya no tiene sentido o un camino que precisa ser abandonado, y por más que insistamos en recorrerlo por el confort que éste nos trae, solo existe una manera de lidiar con un problema: atacándolo de frente. Este cuento nos muestra que no importa cuál sea el problema, tenemos que afrontarlo y dar una respuesta, una solución. No nos podemos quedar callados y mirándolo. Si tenemos dudas, será momento de tomar una decisión y definir qué deseamos. Será momento de tomar esa determinación y actuar. ¡Qué interesante historia, maestra! Ojalá siempre pudiéramos actuar así, como el alumno, con determinación. Muchas veces, cuando nos sentimos confundidos, abrumados o frustrados, nos estancamos para decidir sobre los proyectos y no sabemos cómo retomar el rumbo para reconocer sin problemas el tema que queremos investigar. ¿Qué podríamos hacer en esos casos? Quiero comentarles que es común que tengamos temor al fracaso, porque constantemente pensamos en un desenlace negativo. Y eso siempre desalienta. Pues nos sentimos o nos hace sentir que esa idea ya no fue tan brillante. También nos faltan ideas
cuando pensamos en muchas cosas, pero no concretamos algo en particular, o cuando vamos perdiendo el espíritu creativo. Esto lo menciona Damalín Díaz en su libro sobre estrategias y consejos para maestros, padres y estudiantes. Pero no se preocupen, porque también concluye que solamente es necesario nutrirse con la información correcta que pueda provenir de libros o de personas con las que puedan intercambiar ideas o historias inspiradoras. A continuación, vamos a plantear una serie de ideas para alcanzar el propósito de la sesión. Cuando tenemos que definir un tema que se preste para el desarrollo de alguna estrategia discursiva, debemos identificar y decidir si es de interés o no para una comunidad determinada. Aquí es cuando debemos identificar el conflicto y eliminar los problemas que nos impiden dar una respuesta. Parte del problema se debe a que, en el caso de los paneles de discusión, no siempre son las autoridades quienes lo organizan. En las instituciones académicas es habitual que sean los alumnos los principales organizadores y encargados de preparar la información y contenidos que faciliten la dinámica, así como de participar en ellos. ¡Claro! Además, tomemos en cuenta que el tema que elijamos deberá tener una trascendencia, ya sea social, política o cultural, y eso siempre puede considerarse como un gran problema. Pero esa dificultad la podemos eliminar como lo hizo el discípulo del cuento anterior. Si el jarrón es el problema, hay que destruirlo. Quitarlo de en medio y dejar libre la visión del camino. Para eso pensemos que en un panel de discusión es muy importante la selección de un tema y debemos considerar lo siguiente. ¿Me ayudas con la lectura, Enrique? Por supuesto. La relevancia del tema en la vida cotidiana. Es decir, ¿de qué le va a servir al público conocer más sobre lo que se elija? Para facilitarnos la búsqueda, debemos considerar que las temáticas que son debatidas en un panel de discusión deben ser de interés público, pues la idea principal es que los invitados al panel puedan aclarar conceptos y brindar información de utilidad a los espectadores. El propósito del panel, por ejemplo, el tema podría ser las ventajas de la alimentación sana. Por consecuencia, un panel de discusión siempre tendrá como objetivo principal informarnos sobre un tema, sus implicaciones o generar una propuesta específica. Ya que lo que debes tener siempre presente es que lo que ofrezca la discusión del panel sea información valiosa que interese a la comunidad. Y el hecho de que los panelistas sean especialistas será siempre una aportación sumamente importante, puesto que tendremos la certeza que la discusión será de alto nivel. En ocasiones son los panelistas quienes pueden proponer el tema a debatir y eso nos facilitaría su diseño, pero no siempre contamos con ese apoyo. Partir de un punto de vista sobre el tema. También sugiero que se enfoquen en los eventos actuales, en la sociedad que viven o en la asignatura que más les guste. Que busquen temas generales que afecten a la comunidad escolar, a la que están perteneciendo, considerando las características de la época que se están viviendo. No importa cuál sea el caso, en cualquiera de sus ámbitos, recordemos que esos temas seleccionados pueden ser una fuente importante de información para los que se encuentren participando como espectadores. Si se fijan, la elección del tema junto con la selección de los expertos y el moderador que conducirá el evento son factores sumamente importantes, puesto que la discusión y los argumentos tendrán trascendencia. El tipo de audiencia al que irá dirigido el evento y las preguntas que generarás para investigarlo. La decisión dependerá específicamente del tipo de actividad que se está organizando. Es decir, si su función es académica o de difusión científica, o si se quiere llegar a un público estudiantil o a uno más general, así como el contexto histórico y social que se esté viviendo, lo que ocurra en el momento. Por ejemplo, si se trata de un tema académico, tal vez lo que se necesite sea profundizar en algún tema en particular o en ciertos conceptos científicos, incluso considerar los aspectos culturales y artísticos.
Por otro lado, también se pueden considerar los hechos históricos relevantes que estarán vinculados con lo que ocurre en ese momento, lo que permitiría incursionar en los aspectos políticos, las políticas educativas, los avances de la ciencia o nuevos movimientos artísticos. De todas estas decisiones dependerá si la audiencia está realmente interesada en el tema que se abordará en el panel de discusión. Pensar en las fuentes de investigación disponibles. Este es un factor importante para la investigación. Piensen si cuentan con libros, revistas especializadas, portales de internet u otras fuentes similares. Para ampliar la comprensión del tema, les invitamos a ver el siguiente video que apoya lo que estamos estudiando. Antes de preparar este platillo debemos hacernos algunas preguntas muy importantes. ¿Qué tema nos interesa investigar? ¿Por qué me interesa? ¿Qué información previa conozco? ¿Qué más deseo o necesito saber del tema? ¿Por qué es importante saber sobre ese tema? ¿A quién le puede interesar ese tema? ¿Qué fuentes puedo consultar? Pepe, ¿y esto para qué nos sirve? Estas preguntas sirven para darnos una idea general de lo que vamos a cocinar y el resultado que podemos obtener. Cuando tenemos la idea general, es muy importante buscar una estrategia para no perdernos en el gran número de interrogantes que podemos hacernos. Por lo tanto, hay que considerar lo siguiente: delimitar el tema. Esto permitirá que puedan identificar dónde empezará y dónde terminará. Encontrar un equilibrio. Algunos temas son muy amplios y otros muy definidos. Por eso es importante encontrar aquel que nos permitirá un buen desarrollo y que tenga un rango intermedio. Lluvia de ideas. Les puede ser de utilidad presentar su tema a varias personas o realizarlo de forma individual con el tema que pensaron. ¿Qué palabras se les ocurren? Les recomiendo hacer una lista de ellas y generar las palabras clave que les permitan desarrollar las ideas. Algunas de ellas serán muy largas, otras cortas, raras o prácticas, pero con todas ellas será mucho más fácil encontrar la línea de investigación. Leer información, aquella que ya existe sobre el tema, para saber qué se ha dicho o escrito sobre él. Para ello tendrán gran apoyo de los materiales que pueden encontrar en la biblioteca o por internet. Pero recuerden que es muy importante cerciorarse de que la información sea de fuentes confiables. Relaciona tu trabajo con un tema que te interese. De esta forma, toda investigación les resultará mucho más sencilla y entretenida. Programar las tareas. Es importante tomar en cuenta las fechas y tiempos que tenemos para definir el tema y para planear la dinámica. Podrán así manejar su investigación de forma ordenada y ayudar a otros a ver desde una nueva perspectiva el tema que está preparándose. Veamos el siguiente material para ampliar la comprensión del tema. Es necesario establecer un calendario donde se marquen las fechas de cada actividad. De esta manera, se pueden observar los avances, definir el procedimiento que van a realizar en cada fase del trabajo y los materiales que van a emplear. De acuerdo con el tema, deben decidir qué técnica van a utilizar para la discusión en grupo. Es recomendable realizar una lluvia de ideas para expresar, como su nombre lo indica, diferentes ideas sobre un tema o problemática. En ella, el moderador da la palabra a los participantes y alguien más deberá registrar la opinión de cada uno de ellos. Les aconsejamos inducir un consenso cuando sea necesario. Un consenso es un acuerdo producido por el consentimiento de todos los miembros de un grupo. Hay que escuchar todos los puntos de vista y argumentar para la toma de decisiones. También hay que tener disposición para colaborar y dar el tiempo suficiente y necesario
para trabajar en las actividades encomendadas, así como entregar lo que a cada quien le tocó, con calidad y a tiempo. También es importante recordar que hay que ser justos y equitativos, de manera que todos tengan la misma carga de trabajo. Si no se observan y atienden los puntos anteriores, se corre el gran riesgo de que se produzca desorden, que aparezcan conflictos y diferencias que no les permitan alcanzar la meta. No olviden que la participación ordenada no es exclusiva del salón de clases. No, es una estrategia muy efectiva en cualquier situación comunicativa en la que hay un intercambio de ideas. Hasta la próxima. Los paneles de discusión giran en torno a temas controvertidos sobre los cuales es posible debatir porque pueden ser abordados desde diferentes posturas. Como hemos visto, tomar decisiones en temas relacionados con el estudio nos pone ante la disyuntiva de seleccionar el tema y además tomar una postura en particular. Pero, ¿qué mejor si esa decisión nos abre las puertas a la reflexión y bajo criterios definidos nos damos a la tarea de seleccionar temas para organizar un panel? Dado que el propósito de un panel de discusión siempre es brindar información acerca de un tema y sus consecuencias, para definir el tema que nos interesa desarrollar, debemos valorar si este es de interés o no para la audiencia a la que irá dirigido, por lo que debemos procurar que tenga cierta relevancia pública hacia el que estará dirigido y por lo tanto los temas seleccionados pueden ser una valiosa aportación del conocimiento por parte de los expositores hacia el público que está participando como espectador. En general, para seleccionar un tema se debe considerar la edad y los intereses de quienes participarán, que también se trate de un tema que facilite la búsqueda de información y se preste además para debatir a partir de diversos argumentos y posturas. Recuerden que los temas también pueden ser creativos y es deseable que tengan tantas posibilidades de capturar el interés de la audiencia. También es conveniente que eviten aquellos temas difíciles de expresar por la cantidad de tecnicismos necesarios para referirse a ellos y que están destinados a públicos especializados. Finalmente, respecto a la duración del panel en el que se expondrá el tema, es de suma importancia verificar que se trate de uno que coincida no solo con los intereses y conocimiento de la mayoría, sino que sea lo suficientemente amplio para organizar la exposición y los expositores puedan dar a conocer su información, argumentos y posturas. Cuando se trate de organizar un panel, no olviden trabajar realmente en equipo y participar entre todos. Delimitando el tema. Eligiendo un tema que permita desarrollar un número intermedio de subtemas, haciendo entre todos una lluvia de ideas para la toma de decisiones, leyendo información sobre el tema, relacionando su trabajo con asuntos de interés, programando las tareas. El reto haciendo entre todos una lluvia de ideas para la toma de decisiones, leyendo información sobre el tema, relacionando su trabajo con asuntos de interés, programando las tareas. El reto de esta sesión será con apoyo de su familia. Para ello, propondrán temas que les gustaría investigar y seleccionar a partir de las características que hemos revisado. Organícense con su familia o con aquellos compañeros con los que les sea posible mantener contacto. Armen un equipo y apliquen los criterios vistos para seleccionar un tema, para desarrollar un panel de discusión. Les sugiero que para reafirmar lo que aquí vimos, localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado. Expresa de manera clara sus argumentos y los sustenta en información analizada al debatir sobre un tema, para que tengan más elementos y puedan tomar en cuenta los criterios para seleccionarlo,
y organizar un panel de discusión. Como hemos podido analizar en esta sesión, es necesario considerar varios factores relacionados con el tema elegido antes de organizar un panel de discusión. Muy bien, hemos terminado. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en la siguiente emisión de Aprende en Casa 2.